En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quiero hablar esta mañana acerca de la pasión, o mejor del mensaje de la cruz, que es el tema que quiero meditar en estos días. Es a la luz de Cristo, a la luz de la cruz, debiéramos de vivir toda nuestra vida. Bien lo dijo el Señor Jesucristo: el que no toma la cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y vez tras vez nos habló del tema de la cruz, y a medida que se fue cumpliendo en la vida de Jesús entendimos, o los discípulos en su momento entendieron mejor lo que él quería decir. Pero antes de hablar del tema de esta mañana, que seguiré el próximo domingo y el otro, previo a Semana Santa, quisiera hablar de lo que pasó antes de ayer, en la noche, y ayer todo el día. Tuvimos lo que habíamos anunciado, la conferencia sobre oración, o mejor, seminario sobre oración, porque estamos deseosos de mover en toda la tierra a todos los cristianos en un movimiento de oración como nunca antes lo hemos tenido. La iglesia comenzó con un movimiento de oración. Los apóstoles, como vamos a ver en breve, fueron llenos del Espíritu Santo cuando estaban en oración. Y ahí empezó la iglesia. Y si ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, van a encontrar que permanentemente ellos estaban en oración. A veces no entendemos lo que significa la oración, pero es interesante en un pasaje que recuerdo de Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Jesús iba permanentemente, se alejaba de sus discípulos, o antes del amanecer él se iba para orar. Pasaba horas en oración. Esa era su vida permanente. Los discípulos, cuando él terminó, se le acercaron y le dijeron, o por lo menos uno de ellos, y los otros lo acompañaron, y le dijeron: Señor, enséñanos a predicar. ¿No fue a predicar? Si usted hubiera estado con Jesús, ¿qué le hubiera pedido que le enseñara? Ahora porque lo leímos ahí. Pero la mayoría hubiéramos dicho: enséñanos a predicar, enséñanos a estudiar la Biblia, enséñanos a descubrir los secretos que necesitamos en la vida. Pero los discípulos vieron que la vida de Jesús era una vida consagrada a la oración, y su única petición fue: enséñanos a orar. Jesús les enseñó la oración, o les empezó a enseñar a orar con la famosa oración del Padre Nuestro que conocemos todos. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Desafortunadamente, al pasar el tiempo, esta oración se ha convertido en un rezo. Es un rezo. Se repite y nadie sabe lo que está diciendo. Esa no fue la intención del Señor. Le dio una orientación cómo orar. Pero nos dice en la Biblia que después de que Jesús resucitó de entre los muertos y él regresó al cielo, los discípulos le dijo el Señor que regresaran para recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaba allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Duraron 40 días en oración. 40 días. Cuando terminaron los 40 días, llegó el día de Pentecostés. Estaban todos juntos en el mismo lugar.
Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Esa fue la experiencia. Pedro se levanta, predica un sermón, hace la invitación, 3,000 se convierten. Y esos 3,000, dice el versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Quiero darles una buena noticia. Este impulso de oración en los últimos años ha estado creciendo en toda la tierra. Pareciera que nosotros somos los que vamos un poquito atrasados. Pero en toda la tierra hace tiempos se ha iniciado un movimiento de oración. Yo quisiera que viéramos un video por unos minutos de lo que está pasando en la tierra en cuanto a la oración, que nos va a inspirar, que nos va a motivar y que nos va a desafiar. Miremos el video. Hay algo ocurriendo alrededor del mundo. Algo de gran importancia está pasando en este momento de la historia. Es más grande que todos nosotros. Día y noche, de amanecer a anochecer. Está ocurriendo en ciudades y en villas rurales. Este mover de Dios está cubriendo la tierra como las aguas cubren el mar. Está ocurriendo ahora mismo. Y somos testigos de este mover de Dios en nuestra generación. Somos el pueblo que ha sido llamado a orar día y noche. Un tiempo de 24 horas del día, 7 días por semana y 365 días del año. Un tiempo para despertar a los atalayas. En este momento somos testigos de un poderoso mover de Dios a través del Día Global de Oración. Este movimiento está levantando millones de cristianos para tomar su responsabilidad de orar por sus comunidades y por el mundo. Mientras el Día Global de Oración une a la iglesia por un día del año, Dios está levantando vigilias de 24/7 para cubrir el mundo en oración de día y noche. La historia está llena de relatos en donde Dios había llamado a su iglesia para orar de día y de noche. En Hechos 1 y 2 leemos de cómo el Espíritu Santo descendía sobre la iglesia después de 10 días de oración de día y noche. Cristianos en el tercer y cuarto siglo fueron a retiros en los desiertos y monasterios. Viviendo en retraimiento, los padres y madres del desierto oraron de día y noche. Usando la Biblia como guía de cómo orar, ellos intercedían por sus comunidades y por el mundo. Una vigilia céltica en Bangor, cerca de la ciudad de Belfast, Irlanda, fue mantenida por 300 años, durante los cuales oraron el libro de los Salmos en turnos de 8 horas por 24 horas del día, 7 días de la semana. Estos relatos son simplemente una ojeada en la obra de Dios a través de los siglos, y ahora nos toca a nosotros. En la última década, este movimiento de oración de día y de noche ha crecido y se está multiplicando a una velocidad tremenda. No hay fórmula para planificar y manejar una vigilia de 24/7, y cada comunidad tiene la libertad de adorar a Dios de acuerdo a sus necesidades y en sus propias localidades. Fue desde la ciudad antigua de Jerusalén donde Dios, a través del profeta Isaías, llamó a los atalayas por primera vez, a tomar su lugar sobre los muros. Y hoy, los hijos de Dios están nuevamente respondiendo a este llamado. No tomando ningún descanso, pero continuamente esperando a Dios, ha sido el latir de la casa de oración en Jerusalén desde el año 1987.
Aquí, equipos de oración cubren la tierra con oración por 24 horas al día, caminando a través de los portones de la ciudad. Al otro lado de la valle, de donde se puede ver el muro antiguo, aún otra vigilia de 24/7 continúa de día y de noche. Visitantes vienen de todo el mundo para unirse a esta vigilia que está firmemente establecida sobre alabanza y adoración. En Kansas City, en los Estados Unidos, intercesores también han oído el llamado a la oración y desde el año 1999 han establecido una vigilia de 24/7 en la Casa Internacional de Oración. En Egipto, sobre el monte Makatam, caminatas de oración cubren diariamente a los habitantes de la ciudad de Basura. Cientos de personas se juntan en iglesias o en lugares secretos para ponerse en la brecha por el Medio Oriente. En otros lugares como el desierto también se han establecido vigilias de oración. Nuestra visión es orar, para que el Señor nos dé 100 personas que permanentemente intercedieran y orarían de día y de noche por los siguientes 30 días. A pesar de persecución continua y muchos desastres naturales, la Iglesia en Indonesia tiene un índice de crecimiento de los más altos en todo el mundo. Con una red de oración nacional representada en más de 500 ciudades, cristianos juntan por oración de día y noche en lo que ellos llaman torres de oración. La nación de Corea del Sur por muchos años ha liderado en guerra espiritual y oración. Varias vigilias de oración a través de toda la nación se aflijan en oración día y noche, por cada día del año, confiando en Dios por rompimientos espirituales, para traer salvación y renovación en Corea del Norte. En Brasil, una iniciativa que se llama Reacción en Cadena está movilizando a iglesias locales para tomar bloques de 7 días de oración permanente. Miles de cristianos van a Francia por vigilias de oración y adoración contemplativa de día y noche. En India, las vigilias de oración de día y noche también se están estableciendo y miles se están juntando a estas en toda aquella nación de gran población. En la prisión de Olmos, Argentina, transformación real está ocurriendo mientras los internos descubren el poder de orar sin cesar. Durante todo el día, diferentes celdas de la prisión cubren las horas del sol en oración y cuando cae la noche se establece una vigilia de oración. Cada mañana empieza con gritos gozosos de adoración. Verdaderamente un ejemplo de estar preso pero alabando. En un tiempo, estas torres guardaban hombres como Nelson Mandela en la famosa prisión de Pollsmoor. Pero hoy, intercesores pasan noches en oración, poniéndose en la brecha por los quienes la sociedad ha rechazado. Una madre oradora en Sudáfrica estableció una vigilia de oración de 24/7 cuando su hijo empezó a ser adicto a la droga e involucrarse en el satanismo. Ella determinó ver a su hijo liberado y hoy hay más de 300 vigilias de oración de 24/7, con más de 12,000 personas orando por aquellos que son adictos a la droga y enredados en el satanismo. El movimiento de oración de 24/7 empezó en una habitación de Inglaterra, en una fábrica de pastas de pescado. Fueron un par de personas que sabían que Dios los estaba llamando a orar y que no sabían cómo hacerlo. Y Dios simplemente se manifestó y todo explotó. No es el único movimiento de oración y no fue el movimiento de oración definitivo, pero parecía que en aquel tiempo en el mundo Dios estaba empezando algo. Pienso que hay un hambre y una desesperación en esta generación para que Dios haga algo. Este vino nuevo
está empezando a rebosarse en cada nación del mundo, y la juventud está creando expresiones dinámicas de oración. En Kenia, jóvenes establecieron una casa de poder de oración en un salón viejo de la escuela. Los minutos se convierten rápidamente en horas para estos jóvenes, quienes luchan sin cesar hasta encuentran la presencia de Dios. Muchas iglesias aquí no han experimentado esta plenitud de oración, y jóvenes están buscando esta pasión y la están encontrando en 24/7. Tenemos que hacer algo desde el norte al sur. Dios está empezando un fuego entre los jóvenes por la oración. En el pasado, la oración era algo amenazante y difícil de acceder, pero el modelo de una habitación de oración y el reto extremo de orar continuamente, orando mejor a las 3 de la mañana que a las 7 de la tarde un jueves, es algo que interesa a la naturaleza aventurera de un joven. Niños también están dados una oportunidad para crecer en la adoración e intercesión. Cada oración se junta al río de oración a favor de los perdidos y afligidos, y es un recuerdo constante de que hay algo más para aquellos que buscan su rostro. El profeta Joel profetizó de que en los días postreros Dios derramaría su espíritu sobre toda persona. Los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarán. Experimentamos estas palabras diariamente en nuestro tiempo. Ancianos, hombres y mujeres se juntan en los geriátricos. Ellos también están intercediendo para un mundo perdido. Un cambio verdaderamente transformacional está ocurriendo en una comunidad pobre con unos 1.3 millones de personas en las afueras de Johannesburgo. Una vigilia de oración fue establecida en una casa de lata, un lugar que ahora se ha convertido en un faro de esperanza por todos que entran. Oración ha cambiado el clima espiritual de esta comunidad. Y hoy aún la policía reconoce que este barrio es más seguro por el hecho de que el pueblo de Dios ha estado orando. El crimen ha bajado en un promedio del 20% por mes. El descenso más grande ha sido la violencia y robos en los hogares. Estas cosas están bajando en Orange Form por medio de la oración. La cuestión no es si los libros de la historia van a recordar este movimiento de oración, porque ya está en el corazón de millones de personas. Y lo van a recordar o quizás van a mirar para atrás y verlo como un principio de una cosecha evangelística que puede transformar ciudades, solucionar el SIDA y la distribución de injustas riquezas en todo el mundo, a través de jóvenes y expresiones frescas de la iglesia. Así que, desde donde nace el sol hasta donde él mismo baja, 24 horas de cada día, el nombre de Dios está siendo alabado en todo el mundo. Te invitamos a ser parte de este movimiento, presentando a tu nación y el mundo entero delante del trono de la gracia. Parémonos entonces sobre el muro, despertamos entonces a los atalayas y oremos entonces las promesas de Dios para que el reino de Dios venga y para que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Es hermoso saber lo que Dios está haciendo en toda la tierra, en medio de todas las razas, todas las tribus, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las etnias. Por toda la tierra Dios está manifestando su poder y su gracia, porque creo que a la tierra le espera un día muy especial. Y ese día en que, como dice el profeta Joel, Dios ha de derramar de su espíritu sobre toda carne. No importa si es carne musulmana, si es carne judía, si es carne cristiana, si es carne humanista o atea, sobre toda carne. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es su determinación, cómo lo va a hacer. Nuestro trabajo es orar, y si nosotros oramos, Dios va a actuar. La oración, como hemos dicho en otras oportunidades, es el encuentro de dos sedientos
como dice el Salmo 63, es el encuentro de dos sedientos, hombres que tienen sed de Dios y Dios que tiene sed de hombres que saben orar, hombres y mujeres que saben orar. Cuando estamos trabajando en esa dirección, la cosa es hermosa. En el libro me fascina, en Apocalipsis dice, cuando tomó el rollo, el que estaba sentado cerca del trono, que se levantó y tomó el rollo del que estaba sentado en el trono, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Al mirar ese pasaje, me da la sensación, por lo menos me parece verlo de esa manera, que cuando una persona tiene un encuentro con Dios, Dios le da 2 instrumentos en sus manos. Le da una arpa y le da una copa de oro. ¿El arpa para qué? Para alabar, para adorar, para bendecir, para regocijarse en el Señor. Un arpa habla de regocijo, habla de canto, habla de alabanza. Y le da una copa. Y aquí nos dice que la copa, ¿qué contenía la copa? Tenía incienso. Era el perfume que salía hacia la presencia de Dios. Pero ¿qué significa el incienso? El incienso significa las oraciones del pueblo de Dios. Permítame imaginarme esto, que creo que es verdad. Cuando te convertiste, Dios te dio un arpa para que te regocijaras, para que alabaras, para que bendijeras al Señor, y muchos de ustedes lo hacen permanentemente. Magnífico. Pero también te dio una copa. Y Él quiere que esa copa esté llena de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Mi pregunta es sencilla. ¿Cómo está tu copa? ¿Está rebosando de oración? ¿O está más o menos, o está vacía? Es el desafío, a que llenemos nuestras copas de incienso, que es el perfume para nuestro Dios. En el libro de Proverbios hay un proverbio interesantísimo. Dice, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados. ¿Pero qué? Pero se complace en la oración de los justos. ¿Lo leemos juntos otra vez? El Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Que podamos traerle satisfacción al corazón de Dios. Los cristianos muchas veces pensamos en muchas cosas lindas y hermosas que debemos hacerlas, y no está mal hacerlas. Pero cuando hablamos de la oración, estamos cansados, estamos con sueño, estamos con ocupaciones, estamos con muchas cosas para atender y no tenemos tiempo para la oración. Lo que sucede en la tierra ha de ser respuesta a la oración del pueblo de Dios. En el libro de Mateo capítulo 18, versos 18, 19 y 20, dice que si 2 de ustedes, como mínimo 2 o 3 se pusieran de acuerdo, todo lo que pidieren aquí en la tierra será hecho por mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Ustedes, todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo, lo que desataren en la tierra será desatado en el cielo. Es el poder de la oración. Mateo 18, versos 18 en adelante. Hable de la iglesia. Los versículos 15 en adelante está hablando de la iglesia del Señor. Vivimos en tiempos muy difíciles, en tiempos de desafíos. Para pensar por un momento en los tiempos de desafíos que estamos viviendo, por ejemplo, los hermanos de Asti Oír y de Citizen Go estuvieron haciendo una promoción en cuanto a defender la vida y la familia en el estado de Nueva York esta semana, el día miércoles, y con sus instrumentos frente a las Naciones Unidas para hablar en favor de la vida y en favor de la familia. Los enemigos de la fe los atacaron, estando ellos solamente hablando de la importancia de la vida y de la familia. Eso en Nueva York. No estamos hablando en Asia, no estamos hablando en África, no estamos hablando de la yihad islámica de esos lugares. Estamos hablando de una hermosa nación
que fue construida en los principios y valores cristianos, en defensa de la vida y en defensa de la familia. Estamos viviendo tiempos de gran desafío, de grande reto, de grande lucha en nuestra vida. Quisiera ilustrarlo de la siguiente manera, hablando de la cruz. Recuerdo que cuando uno va a Israel, he ido varias veces a Israel y vamos al mar de Galilea, al lago allá en Galilea, uno hace la travesía del lago, y cuando uno va en la mitad del lago, los conductores del barco paran el barco ahí, izan la bandera del país que vaya, en ese caso del país de Colombia, izan la bandera de Colombia y enseguida suena el himno nacional. No sabe lo hermoso que es sentir en el centro del mar de Galilea, lo que llamamos el mar de Galilea, y ahí en pleno corazón donde Jesús estuvo en tantas oportunidades, donde los discípulos pescaban, y ver ondear la bandera en medio del lago y cantar el himno nacional y orar por nuestra patria. Es bello. Yo he estado en otros lugares, recuerdo que alguna vez estaba en Johannesburgo y de repente, no sé por qué causa fue, oí cantar el himno nacional. La televisión de Sudáfrica estaba pasando el himno nacional de Colombia. No sé por qué lo estaban pasando, pero no sabe cómo se siente uno de feliz, de alegre. Siente uno que en tierra extraña oír su canción, su himno especial, maravilloso. Bueno, digo esto para mencionar la importancia de los símbolos. Nos recuerdan, nos dan la identidad, nos recuerda la identidad que tenemos, como en el caso de Colombia. Cuando uno va a las diferentes filosofías o ideologías que encontramos en la tierra, cada ideología tiene sus propios símbolos. Por ejemplo, ustedes saben lo que es esto, es la hoz y el martillo. Cuando ustedes ven ese símbolo, ¿de quién le habla? De Lenin, de Marx, de la filosofía comunista, socialista. Simplemente esa es una verdad, es el símbolo. Cuando lo ve, ya sabe con qué se identifica. Cuando ve ese símbolo, ¿qué le recuerda? Los nazis. ¿Sí? Eso es bien interesante. Solamente para decir que toda ideología, toda religión se identifica con un símbolo especial. Pero cuando uno va a la fe cristiana, ¿cuál es el símbolo de la fe cristiana? Qué interesante que cuando uno lee los evangelios, cuando uno lee las epístolas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nunca celebraron la Navidad. No es malo, es bueno. Pero lees en la Biblia a ver si celebraron la Navidad. Nunca lo encuentra. Se recuerda la primera Navidad, como lo llamamos, cuando Jesús nació, y está en Lucas, está en Mateo, y pare de contar. ¿Sí? No se volvió a mencionar para nada. En el desarrollo de la iglesia, en los primeros años, no se menciona el nacimiento de Jesús. Para nada. En las epístolas no se hace referencia. Es una situación que viene más tarde, que me parece que ha sido linda, que ha sido hermosa. Solamente quiero decir que en los primeros cristianos ese no fue el centro. El centro fue la cruz. El centro fue el Calvario. Este cuadro es pintado por un famoso artista, Holman Hunt. La pintó entre 1870 y 1873 en Jerusalén, en Tierra Santa. Él hizo un viaje, era cristiano, y tuvo una inspiración en ese viaje que hizo en ese lugar. Es un taller de carpintería. Es un taller de carpintería. Aquí está el serrucho. ¿Sí? Y aquí está una mujer que no se ve, está mirando hacia lo que hay detrás. Y en la imaginación del pintor, es Jesús trabajando en la carpintería. Ese cuadro se llama La sombra de muerte. En algún momento, cansado del trabajo, él levanta las manos, ¿sí? Tiene una mirada
difícil de descifrar. Levanta las manos, pero cuando levanta las manos, la sombra, el sol la proyecta a la parte de atrás y aparece Jesús crucificado. Es un cuadro muy hermoso, es un cuadro muy lindo, es un cuadro muy significativo. Aquí en este lado está el martillo, están los clavos, símbolo de con lo que lo crucificaron al Señor. Dice el artista, que supuestamente los intérpretes, que esta es María, y aquí tiene una especie de baúl, de cajón, donde conserva los regalos que le dieron los Reyes Magos. Es un cuadro muy lindo para hablar de el símbolo que representa el cristianismo, es el símbolo de la cruz. Jesús vino sabiendo que iba a morir. En su camino lo fue encontrando, la forma y demás, pero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento hay un pasaje muy lindo. Ustedes se imaginan en el capítulo 24 de Mateo, dice que cuando Jesús iba caminando con los que se llaman los caminantes de Emaús, que iban para Emaús, el Señor se apareció y luego se declaró quién era, y ellos no creían exactamente, pero Él tomó las Escrituras y les dio explicación de lo que decían los profetas de Él y lo que decían las Escrituras de Jesús. Yo me hubiera gustado saber esa exposición bíblica que Jesús hizo a sus discípulos, camino de Emaús, del Antiguo Testamento, completamente, los profetas. ¿Cómo sería la riqueza que Jesús les dio? Dice que les abrió el entendimiento cuando entendieron las Escrituras. O sea, eso está en Lucas capítulo 24. Me imagino que uno de los pasajes que Jesús tomó para poder explicarle a los discípulos, a los caminantes de Emaús, fue Isaías 53. Era el pasaje que iba leyendo el etíope en Hechos capítulo 8, cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe: júntese a ese carruaje, y se sentó, era el tesorero de la reina de Candace, y vio lo que estaba leyendo, y estaba leyendo Isaías 53. Y le dijo Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ni jota. Si no me explicas, si alguien no me explica, yo no puedo entender esto. Y entonces se sentó el evangelista Felipe y le compartió el evangelio de Isaías 53. Al terminar de explicárselo, encontraron agua y el etíope dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo: si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. Dijo: sí, ahora creo. Y bajándose, lo bautizó. Es interesante notar que normalmente cuando alguien lee las Escrituras se da cuenta de la importancia del bautismo. Porque el bautismo es algo así como el matrimonio. Supongamos que hay dos personas que están enamoradas, que quieren y se quieren casar. O mejor, quieren vivir juntos. Si son cristianos, ¿qué van a hacer? Casarse. Van a ir al altar. Entonces, cuando una persona va a vivir junto con otro según los principios divinos, desea siempre el matrimonio, porque el matrimonio es como el sello del amor que se tienen los dos. Es el fundamento sobre el cual edifican su vida de hogar. La vida cristiana es similar. El fundamento sobre el cual se fundamenta, se fortalece la vida matrimonial o la vida de hogar es el matrimonio. ¿Sí? Entonces, espero que entiendan el mensaje. Si no viva rejuntado con el Señor, viva en matrimonio con Él usando esa figura. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto,
como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los agresores. Todo este pasaje es una profecía de Isaías 750 años antes de que se cumpliera. 750 años el Espíritu Santo habló por labios del profeta Isaías para anunciar lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Todo es el episodio de las últimas horas de Jesús en el Calvario. El próximo domingo, si Dios lo permite, voy a hablar sobre la copa de la ira de Dios. Será para entender mejor lo que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El apóstol San Pablo dice, pues Cristo no me envió a bautizar con lo importante que es el bautismo, pero hay algo que es más fuerte, sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura a los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, ese mensaje es el poder de Dios. La semana pasada, me llegó una nota, un artículo de un movimiento feminista, los movimientos feministas que están levantados de la liberación femenina. Y entonces están llevando un mensaje por toda la tierra, porque ellos sienten que deben de evangelizar la tierra. Déjenme usar la palabra evangelizar, es decir, convertirlos a su religión. Porque es otra religión, es una creencia. Y es interesante que el tema central del mensaje es que Dios es un Dios cruel, porque solamente un Dios cruel es capaz de sacrificar a su hijo. Es el mensaje que dan. Y el que no está firme lo ponen a tambalear. ¿Sí será que Dios es cruel? ¿Estará justo? Y usted comienza a decir, yo sería capaz de sacrificar a mi hijo. Y tiene toda esa ideología detrás, que es parte de la ideología de género. Es todo un mensaje bastante amplio. Yo quisiera que pensáramos en eso, en estos días que vienen, en el mensaje de la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Como dice, para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios.
Yo recuerdo el primer día que tuve el encuentro con Jesús, que a Dios le plació revelarse a mi corazón. En el momento en que se cantaba la hermosa canción, grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libró. Mientras que se cantaba esa canción, en un momento sin saber cómo, contemplé el cuadro de la cruz. Y comprendí muchas cosas que no entendía. Y ahí caí a los pies de Cristo. No fue un cuadro que estaba en el salón, fue una revelación del Señor que me trajo a mi vista, a mis ojos, y yo y mi esposa caímos a los pies de Jesucristo. Quisiera esta mañana, entonces, a manera de introducción de todo el tema, hablar de 4 significados de la cruz. ¿Cuál es el mensaje que trae la cruz para nosotros? Y diría que el primer mensaje que la cruz tiene para nosotros es que manifiesta, quería una palabra más difícil, seguro que la hay, pero pueden utilizar esta. La cruz nos habla de la fealdad del pecado. No hay nada más feo, no hay nada más horrible, no hay nada más desastroso en el corazón humano, en el universo, que el pecado. Si quieres saber algo que es feo, que es desagradable, que causa náuseas, que causa tristeza, que causa dolor, que causa no sé cuántas cosas podemos usar, cuántas expresiones podemos utilizar, que es abominable, sí, abominable totalmente, es el pecado. ¿Y cómo se deleita el ser humano en el pecado? ¿Cómo se deleita el ser humano en la del adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el engaño, en el robo, en el orgullo, en la soberbia, en la falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera? El ser humano se deleita en ello porque su naturaleza está corrompida. ¿Cuántos somos de Cristo? Un cristiano no es que sea perfecto, pero un cristiano nunca se deleita en aquello que Dios aborrece. Y la cruz nos habla. El pecado es tan terrible, que cuando Jesús fue crucificado, hubo un momento en que el pecado de la raza humana, el pecado tuyo y el mío, fueron colocados sobre su cuerpo. Y Él, siendo santo, siendo inocente, se hizo pecado. Y el Padre lo castigó, ejerció el juicio sobre Él y murió por nosotros. Murió por tu pecado y por mi pecado. Él no murió a causa de la traición de Judas. Fue parte del pasaje. Pero no fue la traición de Judas la que lo llevó a la cruz. No fue la determinación de Poncio Pilatos, la injusta decisión de Poncio Pilatos. No fue la injusticia de los fariseos o del pueblo que en forma desagradecida, después de que les había dado pan, después de que les había dado de comer, después de que los había sanado, después de que los había bendecido, todos gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. No fueron ellos. Jesús murió por tu pecado y por mi pecado. Porque es horrendo. Es horrendo. Un cristiano jamás puede pecar. Porque es humano. Pero nunca se puede deleitar en el pecado. Y cuando peca, pide a Dios perdón. Y empieza a enderezar su camino. El pecado es feo. Feo, horrendo, inicuo, abominable. No hay adjetivos que pudiéramos utilizar para definir lo que es el pecado. Uso esta palabra que involucra muchas cosas. Y la cruz nos habla de lo horrible que es el pecado. El segundo mensaje de la cruz es la santidad de Dios. Dios es un Dios santo.
un Dios puro, un Dios limpio, un Dios que no puede permitir la injusticia con su agrado, que aborrece lo malo, que aborrece el pecado. En Isaías capítulo 6, cuando el profeta fue llevado en visión y vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y había serafines y querubines que cantaban, y el canto de los serafines y los querubines era: santo, 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 Jehová de los ejércitos. 3 veces santo. En Apocalipsis, la canción que cantan los redimidos es santo, santo, santo. Es que vivimos frente a frente de un Dios santo que aborrece el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Repito, no somos perfectos, pero no nos deleitamos en el pecado. ¿Me ayudas? Le dices a tu hermano: no somos perfectos, pero no nos deleitamos en el pecado. Buscamos cada día ser más como Jesús, más como Él, porque Dios es santo. La cruz nos habla de la santidad de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. El tercer mensaje es el amor de Dios. ¿Sabe qué sostuvo a Jesús en la cruz? No fueron los clavos, fue su amor por ti y por mí. Porque viéndonos perdidos, sin esperanza, murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un cuadro en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9 hasta el final, que nos habla de la inmensa multitud de hombres y mujeres, una multitud de seres vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y que cantaban un canto diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado en el trono y al Cordero. Y cantaban y glorifican al Señor. Estaban tan llenos de vida, tan llenos de una luz realmente incomparable, hermosísima. Una voz le dice a Juan: ¿sabes quiénes son esos que están vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos? Y que cantan con tanto júbilo, con tanta alegría, con tanto gozo. ¿Sabe quiénes son? Juan dice, permítame parafrasearlo. Juan dice: Señor, no sé. Nunca he visto seres tan resplandecientes como esos. Se parece a nosotros, pero es que estos son incomparables. ¿Quiénes son? Tú lo sabes. Y la voz le dice: estos son los que han salido de tribulación de la tierra. Son hombres y mujeres como tú. Pero tienen una característica: lavaron sus ropas y la emblanquecieron en la sangre del Cordero. Por eso están vestidos de ropas blancas. Es la sangre de Cristo derramada por ellos. Por eso están delante del Cordero. Y le sirven día y noche. Y el Señor extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre, ni sed, ni calor alguno. Ya no tendrán enfermedad, ni ninguna otra cosa. Y el Señor los guiará a fuentes de agua de vida. Y el Señor mismo será su pastor para siempre. Amén. Aleluya. Qué cuadro tan bello. Qué cuadro tan hermoso. Hermanos míos, permítame recordarles: yo no soy su pastor es Jesús. Yo soy su ayudante. Yo soy un ayudante del Señor. Pero el verdadero pastor de esa congregación es Jesucristo. Ámalo. Síguelo. Obedécele. Deje que Él te conduzca por sendas de agua de vida. Deja que Él te conduzca por caminos de santidad. El amor de Dios. Y la cuarta cosa que nos recuerda la cruz es la gracia de Dios.
¿Sabes? Lo he dicho otras veces y vuelvo y lo digo. No hay un solo ser humano, uno solo, ¿ay?, que merezca el cielo. Todos los seres humanos, a la luz de la santidad de Dios, merecemos el infierno. Solamente eso. Merecemos el juicio que Él sufrió en la cruz. Merecemos el infierno. Pero Cristo murió para que nosotros no sufriéramos. Cristo murió para que en lugar de ir al infierno, fuéramos al cielo. 4 cosas que nos recuerda la cruz. Las podemos decir: la fealdad del pecado, la santidad de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios. Qué símbolo tan bello, la cruz. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. No sé si hay con nosotros mientras la iglesia ora, si hay con nosotros alguna persona que nos visita por primera vez. Quiero decirle en esta hora que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Dio su sangre por tus pecados, para que puedas disfrutar de su amor, para que puedas disfrutar de su gracia, para que puedas vivir cara a cara con Dios, que es santo, y para que renuncies de tu vida de pecado. Le diga: Dios, me entrego a ti, quiero vivir para ti. Señor, mi único anhelo es agradarte.